Saludos cordiales, distinguido docente y compañeros de la Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Estatal de Milagro. Es para mí motivo de mucha satisfacción presentar esta tarea para su socialización. Esta tarea es la tarea número 2 del módulo de la metodología en investigación científica. Debemos, antes de entrar en materia, realizar una presentación breve del caso. Se trata de una planta manufacturera de componentes metálicos ubicada en la ciudad de Ambato, cuyo nombre se mantiene en anónimo y cuenta con 180 trabajadores. Se incrementó la producción para cumplir con nuevos contratos urgentes y este cambio derivó en jornadas prolongadas, una rotación acelerada de turnos y una reducción de tiempos de descanso. Aunque la empresa cuenta con un sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo certificado con la ISO 45000, la presión operativa ha generado señales claras de deterioro en las condiciones de trabajo. Desde octubre hasta diciembre del 2025 se han reportado un aumento en incidentes por distracción, errores en el manejo de la maquinaria CNC y 3 accidentes leves relacionados con atrapamientos menores. Los trabajadores manifiestan fatiga constante, irritabilidad, dificultades de concentración y trastornos del sueño, lo que evidencia la presencia de riesgos psicosociales asociados a la carga mental y al desbalance entre el esfuerzo y la recuperación. Además, el área de salud ocupacional registró un incremento de el 20% en consultas por cefaleas y molestias musculoesqueléticas. Se justifica, por lo tanto, un estudio de este tipo, ya que las consecuencias incluyen la disminución del rendimiento, el deterioro del clima laboral y una mayor probabilidad de accidentes si continúa esta tendencia. Aunque existen procedimientos y eh, controles documentados, no se están aplicando mecanismos efectivos de vigilancia de la fatiga, ni tampoco se han realizado evaluaciones sobre riesgos psicosociales. De esta manera, la planificación operativa no integra criterios de ergonomía organizacional y existe una brecha entre la desconexión de la demanda productiva y la capacidad real de recuperación de los trabajadores, que además no se contrató nuevos trabajadores en este periodo. De esta manera, el tema de investigación se propone como básicamente el estudio de la influencia, ¿sí?, de la sobrecarga laboral sobre los incidentes laborales en la planta manufacturera de Ambato durante el año 2025. Una vez que está determinado este tema, muy probablemente nos topamos con el segundo punto de esta eh, tarea, ¿sí? El segundo punto corresponde a la introducción, donde se ha tomado un autor que nos indica que básicamente sí existe una relación cuando el estrés mental afecta a las respuestas cognitivas y emocionales de los trabajadores ante los protocolos de seguridad, y esto conduce a una menor obediencia a la seguridad y a un mayor riesgo de accidentes. Obviamente esto influye sobre la productividad de la empresa. Se justifica entonces también este estudio y el objetivo principal es analizar la influencia de la sobrecarga laboral, ¿sí?, sobre la ocurrencia de incidentes laborales, incidentes y accidentes laborales en la planta manufacturera de componentes metálicos. Correspondería entonces primero una caracterización de la organización del trabajo, las condiciones operativas. Luego podríamos identificar los niveles de fatiga laboral y los síntomas asociados. Luego podríamos, como tercer punto, analizar las relaciones entre la fatiga, los errores operativos, utilizando reportes de los incidentes y los registros del desempeño. Como cuarto punto, podríamos evaluar la aplicación de los controles existentes y las exigencias reales del proceso productivo. Finalmente, quinto punto, podríamos proponer ya algún tipo de recomendaciones para mejorar la gestión de la fatiga y la organización del trabajo basados en alguna evidencia técnica y experiencias exitosas también de la industria. Como tercer punto, se desarrolló un marco teórico. Este marco teórico presenta 3 partes, ¿sí? Se han tomado 3 autores para los antecedentes internacionales, muy importantes, que nos indican que realmente existe una relación directa entre la sobrecarga laboral principalmente y los accidentes o incidentes que puedan generarse, especialmente en el plano psicológico y ergonómico. No dejaríamos descartados los accidentes e incidentes producto de esta sobrecarga, ¿sí? Podríamos mencionar también, dentro de los antecedentes o estudios que se realizan a nivel nacional, también a 3 autores que fueron citados,
por ejemplo González, Bustamante y Mora. Dentro de estos, que pertenecen a tesis que se realizaron sobre el tema, llama mucho la atención uno desde el punto de vista del derecho. Bustamante afirma que la sobrecarga del trabajo es una modalidad de acoso laboral y explica cómo funciona este acoso y discute sobre los límites que deben existir en esta sobrecarga, originada principalmente desde el empleador. En este caso, afirma que no existe una definición clara de acoso, tanto en el Código de Trabajo como en otras normativas que son aplicables a la seguridad y salud del trabajo, por lo que propone él y concluye que se debería revisar y reformular esto como un tipo de acoso. Entonces, dentro de esta problemática también encontramos antecedentes locales, se mencionaron dos. Estos antecedentes locales de la ciudad de Ambato, básicamente de tesis y estudios realizados por universidades de la localidad, tenemos a Cedeño y a Escalante, ¿sí? Relacionan directamente la sobrecarga laboral con efectos negativos tanto para las personas, los trabajadores, como para la productividad de la empresa. Un cuarto punto es la metodología que se empleó para proponer la realización de este estudio. El tipo de estudio, en este caso, debería ser cuantitativo, observacional, analítico, de corte transversal, ¿sí? Para lo cual nosotros utilizaríamos el periodo crítico de octubre a diciembre de 2025. La composición de la muestra, nosotros estamos proponiendo que no se realice una muestra, sino que se realice un censo, ya que la empresa tiene 180 trabajadores. En caso de no poder hacer efectivo este censo, sería necesario tomar una muestra, siempre y cuando exista un 95% de error máximo, un nivel de 95% de confianza y con un error máximo de 5%. El tipo de muestreo que se podría utilizar, sí, sería alternativo, en este caso, podrían ser estratos definidos por cada área, tomando en cuenta especialmente a los trabajadores que han sido afectados. Dentro de esta metodología es importante definir también los criterios de inclusión y exclusión. Estos criterios nos permitirán mejorar la calidad de la información que se toma, de tal manera que tendríamos como criterios de inclusión trabajadores con contrato, con una antigüedad mínima de 6 meses, también aquellos que aceptan participar voluntariamente y firmar un consentimiento informado, un documento que debe firmarse, desempeñarse también en las áreas directamente vinculadas, los operarios de CNC especialmente. Como criterios de exclusión tendríamos a los trabajadores con menos de 6 meses, el personal administrativo sin presencia habitual en la planta o con poca exposición directa a la sobrecarga operativa. Tendríamos los trabajadores con licencia, bien sea médica, maternidad, paternidad, que realmente no están dentro de ese periodo. Podríamos también tener como criterios de exclusión aquellos registros con información incompleta o inconsistente en variables clave, como por ejemplo la sobrecarga. ¿Sí? Un quinto, sí, los instrumentos que se pretende utilizar aquí, básicamente, el principal sería un cuestionario de la sobrecarga laboral y los riesgos psicosociales. Se plantea como autores importantes autores de esta temática, especialmente en el plano psicosocial. Christensen, por ejemplo, con la COP-SQ, que es canadiense, y eh, también Harry Slaveland, de la NASA, que es estadounidense, NASA TLX. Estos cuestionarios podrían ser aplicados y adaptados para obtener la información que se necesita y que podría validar la investigación. ¿Sí? Entonces, también tendríamos dentro de estos instrumentos en la metodología, tendríamos que eh, definir, analizar y validar esos documentos. No se descarta la presencia de expertos, se debería realizar una prueba piloto, analizar esa prueba piloto, determinar los niveles de confianza y luego aplicarla. Tendríamos también unas fichas de registro que deben ser analizadas sobre estos incidentes y accidentes que por ley deben existir dentro de la empresa. Y dentro de esto podríamos analizar los grados de gravedad de las lesiones que han sufrido los trabajadores en ese periodo. Estas fichas también podrían ser reforzadas, estos dos cuestionarios podrían ser reforzados con una ficha adicional de caracterización sociodemográfica y laboral que nos permitirían prácticamente resumir los dos cuestionarios anteriores o el cuestionario anterior y las fichas. ¿Sí?
También deberíamos hacer un análisis, en este caso se propone un análisis descriptivo, se propone también un análisis bivariado, y el software a ser utilizado en primera instancia sería el software de Microsoft Excel y el SPS de IBM en su versión 31 del año 2025. Obviamente se deberían preparar los datos. Cuestión debería llevarnos a la construcción de una base de datos, la cual debe ser limpiada y luego, por último, codificada para poder ser presentada a quienes, en este caso, les va a servir y va a ser de utilidad esta investigación. Como quinto punto, tenemos la recolección de datos. ¿Sí? Dentro de esto tenemos que realizar una gestión de permisos y una coordinación con la institución. Se debe realizar una solicitud de autorización formal, una aprobación interna y validación de parte del Departamento de Seguridad y Salud del Trabajo dentro de la empresa, una coordinación y planificación con las jefaturas de esta empresa. Se deben tomar en cuenta aspectos éticos y de consentimiento, información a los trabajadores, una pequeña charla informativa que les permita ponerse al tanto de qué es lo que se está buscando, qué información se está buscando. Debe existir una entrega de consentimiento informado por escrito, firmado, y debe existir confidencialidad. La aplicación del cuestionario de sobrecarga laboral y riesgos psicosociales nos permitirá realizar la investigación siempre y cuando exista una supervisión. La aplicación de los instrumentos debe ser supervisada, debe tener una capacitación, debe tener instrucciones de inicio, debe tener apoyo y debe tener una recogida final con mucha confidencialidad. Debe ser guardada de información y debe existir para todo registros de autorización, definición de los criterios de extracción de la información, de levantamiento, debe existir anonimización, debe existir formatos ya previamente validados que posiblemente fueran validados dentro de la prueba piloto. También debe haber una capacitación tanto a los encuestadores como a los trabajadores, una simulación de la prueba piloto, un registro y digitalización al final de los datos, que debe tener un ingreso de datos, verificación y conciliación y también un respaldo y resguardo. Un sexto punto son las variables que vamos a manejar. Se ha considerado básicamente dos variables, la variable dependiente e independiente. La variable independiente sería la sobrecarga laboral, ¿sí? Y la variable dependiente, los incidentes y accidentes laborales. Obviamente con una ocurrencia entre octubre a diciembre del 2025. ¿Cómo vamos a medir estas variables? La variable independiente, o sea, la sobrecarga laboral, básicamente puede ser medida a través de una escala de Likert de 1 a 5, donde se obtendrán datos que podrían determinar una carga cuantitativa temporal mental sobre el esfuerzo de recuperación. Luego tendríamos, sí, para la variable dependiente, una medición a partir de los registros oficiales de salud y seguridad ocupacional. Ahí se generarían dos variables, la variable dicotómica por presencia o ausencia de incidentes y de conteo en base al número de eventos por trabajador. Sí, es necesario recordar que estos registros deben existir dentro de la empresa por normativa legal. ¿Sí? Además deben ser reportados al órgano, en este caso de control, que es el Ministerio del Trabajo, órgano rector, y también al IES. Como séptimo punto, tendríamos las fuentes de consulta que se realizaron de manera sumamente rigurosa, buscando el tema primero que esté relacionado y luego los autores que estén dentro de un rango no mayor a los 5 años de antigüedad, es decir, desde el 2020 hasta el año 2025 o 26, de ser posible. ¿Sí? Entonces, para concluir este proceso de investigación que se propone, podríamos decir que es muy importante porque de esta investigación se podría encontrar nuevas formas de manejar esta sobrecarga laboral en otras empresas y transportarlos a no solo empresas nacionales, sino también de otros países. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y que la tarea concuerde con los procedimientos que debe seguir de manera rigurosa la metodología de la investigación científica. Muchas gracias.